Hay cosas en una casa que simplemente no deberían estar ahí. Lucía lo sabía. Cada noche, al final del pasillo, esa puerta amarilla que nadie más parecía ver, la llamaba por su nombre. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero cuando comenzó a soñar con lo que había detrás, entendió que algo o alguien estaba intentando entrar. Esta es la historia de una niña, una puerta y una advertencia que llegó demasiado tarde. En el pasillo de arriba, Lucía les dijo a sus padres, pero ellos no podían verlo. Le dijeron que no se preocupara, que no había nada ahí, pero sí lo había. Había una puerta extra al final del pasillo de arriba. Una puerta amarilla de más, y no pertenecía. Tenía el color de una enfermedad, como podrida, y estaba llena de venas negras como de araña por toda su superficie. En el centro tenía una perilla plateada perfecta que brillaba justo encima de una cerradura oscura y sombría, y no se veía bien. La perilla brillaba como un espejo y reflejaba la luz desde cualquier ángulo, como si suplicara que Lucía la mirara. Lucía hacía todo lo posible por ignorarla, pero la puerta sabía su nombre y lo susurraba cuando ella se acercaba. Lucía, decía la puerta con una voz como hojas secas, mientras pequeñas garras raspaban del otro lado. Lucía sentía que las lágrimas le llenaban los ojos mientras pasaba deprisa, con los brazos cargados con todo lo que necesitaba para alistarse en el día. Lucía volvía a llamarla antes de que saliera del alcance y cerrara la puerta del baño, cortando su voz de papel. Cuando salía del baño y bajaba las escaleras, la voz de la puerta la seguía con una ráfaga furiosa de garras rascando y aullidos atormentados. Esos ruidos se quedaban en el fondo de su mente mientras desayunaba rápido para poder salir unos minutos antes. La escuela se convirtió en una bendición, una excusa para estar en otro lugar. En la escuela podía olvidarse de la puerta. En la escuela podía fingir que su casa era como todas las demás, con el número correcto de puertas y sin susurros extraños. Pero al final del día, seguía allí, al final del pasillo de arriba, con su perilla brillante como una bola de espejo y su rostro amarillo. Odiaba volver a casa sabiendo que estaba ahí, pero aún más odiaba dormir, porque en sus sueños ella abría la puerta. Cada noche se paraba frente a ella, peleando contra las ganas de estirar la mano. El miedo le apretaba el estómago ante la anticipación del dolor cuando su mano subía para tomar la perilla plateada. Algunas noches le quemaba como hielo seco, otras le ardía como un carbón encendido. Muy de vez en cuando no hacía nada, solo giraba y giraba sin abrirse nunca, y ella no podía dejar de girarla hasta que despertaba. Cuando la puerta sí se abría, mostraba un remolino de sombras y sonidos, con 1000 voces gritando en la oscuridad. Las voces la rodeaban, le corrían por el pelo como arañas. Ella se agitaba y las espantaba, pero los susurros seguían hormigueando en su piel. Nunca debiste haber escuchado. Él ve, decían. Él oye, gemían. Él tiene hambre. Lloraban y se enterraban en su mente como gusanos. El hombre hueco, repetían en su cabeza y le gritaban desde el remolino. El hombre hueco te busca. Lucía se levantó gritando esa noche, jadeando y sudando, pero sola en su cama. El reloj de números rojos marcaba que ya había pasado la medianoche, pero no por mucho. La oscuridad llenaba el cuarto, excepto donde la pequeña luz nocturna iluminaba la esquina,
junto al escritorio. No era mucha luz, pero verla la hizo sentir mejor. Se tapó con las sábanas y empujó lejos las voces que le seguían sonando en la cabeza. «Estoy bien», juró, abrazando sus rodillas y meciéndose. «Solo es el sueño de siempre. Los sueños se van como siempre». Comenzó a tararear una canción que su mamá solía cantarle cuando Lucía era más pequeña, tan pequeña que aún necesitaba una luz para dormir, y el pánico se fue poco a poco con cada nota. «Solo un sueño», repitió, «solo un sueño, solo un...». Lucía susurró a alguien desde el pasillo. Lucía se congeló. Era la voz de una niña, no mucho más joven que ella, y no se parecía en nada a la voz que solía escuchar desde la puerta al final del pasillo. «¿Quién eres?», susurró Lucía desde debajo de las sábanas. «Me llamo Emilia». «¿Tú eres Lucía?». Lucía no se movió. Tenía miedo de dejar la seguridad de su refugio, pero con el paso de los segundos, la curiosidad le ganó al miedo y se atrevió a mirar desde las cobijas. «¿Y si era otra niña de verdad?», pensó. Sonaba tan asustada como ella se sentía. Lucía se arrastró fuera de la cama, agarrándose el camisón húmedo por el sudor, y esperó. Como no pasó nada, se puso de pie y caminó en puntitas hacia la puerta de su cuarto, hacia la puerta amarilla con la perilla de espejo, al final del pasillo de arriba. Cuando estuvo frente a ella, el estómago se le revolvió. Por un momento no sabía si iba a vomitar o desmayarse. «Por favor», dijo la puerta con voz de niña cuando Lucía se acercó. «¿Eres Lucía?». Lucía abrió la boca para responder, pero de ella solo salió un chillido débil. Se apretó las palmas contra las mejillas para secarse las lágrimas y lo intentó otra vez. «Sí, yo soy Lucía». «Déjame entrar», dijo la puerta, y la perilla de plata tembló violentamente, sacudida como si alguien del otro lado la estuviera jalando. Lucía retrocedió con un grito, mirando la perilla que temblaba como si fuera un ser extraño. «Déjame entrar, Lucía, por favor. No puedo quedarme aquí. Ayúdame. Déjame entrar». Lucía se cayó de rodillas cuando sus piernas fallaron y gritó al mirar la cerradura justo debajo de la perilla. Había un ojo humano mirándola. Brillaba con lágrimas como los de ella. Se movía de un lado a otro, blanco de terror, como buscando por el pasillo. Y de repente, la cerradura se volvió sombra. La perilla se detuvo y la niña del otro lado empezó a llorar. «Por favor, Lucía», suplicó. Él ya casi llega. Él ya casi está aquí». «¿El hombre hueco?», susurró Lucía mientras un escalofrío le recorría la espalda. Emilia sollozaba en silencio. Lucía se acercó más a la puerta, su miedo enfriándose más aún al notar que Emilia no respondía. «¿Emilia?». Silencio. Igual que siempre. Ya no podía oír los sollozos. Incluso la casa estaba demasiado callada. Lucía pegó el oído a la puerta y contuvo la respiración. Esperó. Pasaron minutos. Aunque no podían haber sido minutos, nada se movía, nada susurraba, nada lloraba, nada se agitaba. No oía más que su propio corazón latiendo. ¿Se había ido? ¿Emilia? Volvió a intentar, con miedo de que el hombre hueco se la hubiera llevado. «Él está aquí», susurró Emilia, por fin, casi en su oído, como si tuviera la boca pegada a la cerradura. «Por favor, déjame entrar». A Lucía le dolía la cabeza. Todo se volvía un poco borroso en los bordes. Era más difícil concentrarse. Tenía que levantarse. No se atrevía a tocar la puerta enferma, pero sus piernas
eran muy débiles para sostenerla. Extendió la mano temblorosa hacia la perilla. Por favor, la voz de Emilia se hacía más pequeña. Lucía agarró la perilla brillante y se ayudó a levantarse del suelo. Esta se movió sin hacer ruido bajo su mano, deslizándose sin resistencia, y abrió la puerta amarilla. Apareció una simple pared normal. Centímetro a centímetro, la pared detrás de la puerta se mostró y Lucía sintió náuseas. Se mordía el pulgar, confundida, y extendió la mano para tocar la pared detrás de la puerta. Era sólida, tan sólida y normal como siempre debió ser, pero su estómago se revolvía. Cerró la puerta con cuidado. Se oyó un pequeño clic cuando el pestillo encajó, y esperó. No se atrevía a moverse ni a respirar mientras escuchaba la noche, esperando a que la puerta hablara de nuevo. Pasaron horas en un silencio aplastante, aunque no podían haber sido horas, y la puerta no dijo nada. Lucía sintió sueño, demasiado sueño para seguir de pie, demasiado sueño para recordar por qué estaba parada allí, tan quieta, al final del pasillo de arriba. Era hora de volver a la cama. Solo fue un sueño, se recordó mientras se daba la vuelta, frotándose los ojos. Siempre eran sueños. Caminar hacia su cama fue como nadar en gelatina, y casi todo el camino lo hizo con los ojos cerrados. Por suerte, conocía el camino. Los sueños se van, como siempre. El reloj rojo estaba roto cuando volvió a acostarse. Marcaba 12:16 a.m. en un cuarto que apenas le resultaba familiar, pero no le importaba. Tenía los ojos y el cuerpo demasiado pesados. Lucía, susurró Emilia, pero no podía ser un susurro. Lucía, repitió. Lucía no se despertó, solo gimió un poco. No te despiertes, dijo Emilia, su voz haciendo eco en la mente de Lucía. Lucía frunció el ceño y se giró boca arriba. No quería despertarse. No hacía falta que Emilia se lo dijera. No estar despierta era el punto de dormir. Por mucho tiempo, todo fue silencio. La mente de Lucía flotaba y se sentía ligera, como si se preparara para elevarse a través de la oscuridad que la rodeaba. Podía sentir las sábanas frías debajo de ella, y por un momento creyó oír el susurro de hojas secas en su habitación. Él está aquí, susurró Emilia. Por fin. No te despiertes. ¿Quién está aquí?, pensó Lucía mientras flotaba lentamente. Su cara hueca y su voz vacía. Las puertas piden que las invites. A medianoche, él aparece y busca su tarea favorita. Un cosquilleo extraño subía por su cuerpo mientras Emilia recitaba la vieja rima con voz apagada y sin emoción. La claridad iba llegando poco a poco, como si derritiera la neblina del sueño. ¿No había estado soñando? ¿Seguía soñando? Algo estaba mal. Él espera a centímetros de tu cara para entrar por tus ojos, pero no los abras, o abrazarás un cascarón vacío en tu lugar. El frío llenó el corazón de Lucía con cada verso y temblaba con el peso de su error. Por un instante, juró que podía sentir el aire moverse sobre ella, tibio y rancio contra sus mejillas. La puerta amarilla siempre lo sigue. Él te persigue donde duermes. Entra a tu cuarto sin que lo notes. Tu vida y sueños quiere cosechar. La voz de Lucía fue apenas un aliento en su mente, y el aire a su alrededor se enfrió. Sintió cómo el peso se levantaba de su pecho. Las hojas estaban en el pasillo. El hombre hueco sobre tu cama, con ojos vacíos, se alimenta del sueño. Sus sueños huecos llenarán tu cabeza. Pero nunca mires
o estarás muerta. Todo estaba mal. En la distancia, Lucía escuchó el grito de un padre en su habitación y sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. Ya no eran lágrimas de sueño, sentía su calor húmedo. Mamá, susurró Lucía. Su voz era como papel. Papá dijo con voz áspera como hojas secas. Pensó en Emilia, pero Emilia no respondió. El silencio llenó la casa y Lucía supo que nada volvería a estar bien. Desde el pasillo, afuera de su habitación, escuchó el suave clic de un pestillo cerrándose y esperó. El silencio llenó la casa de nuevo. Las hojas se habían ido. La luz del sol se coló por las cortinas y el reloj rojo decía que eran las 7:45 a.m. Lucía sintió que por fin era seguro abrir los ojos y salir del cuarto. La puerta amarilla con su perilla brillante la miraba desde el final del pasillo de arriba, y la casa seguía estando demasiado callada, pero era un silencio diferente al de antes. No era el silencio de un sueño, era el silencio de una tumba, excepto, claro, por el golpeteo ocasional, como de pequeñas garras, desde el otro lado de la puerta amarilla.